Muy buenos días a todos, espero estén teniendo un excelente y muy buen día. Les habla Alex de Diseños AF 3D y en el video de hoy les vengo a hablar sobre un tema muy recurrente en la comunidad del renderismo, del renderizado 3D, que es cómo configurar un render para que éste se haga de una manera rápida, para acortar los tiempos de render sin perder calidad. Este es un tema muy interesante ya que la respuesta usualmente es no existe una configuración específica para, para una configuración mágica para renderizar en tiempos cortos con la máxima calidad. Y en pocas palabras es cierto, es muy cierto que no existe una configuración fija para todos los renders. Cada tipo de render requerirá un retoque o un movimiento mínimo en ciertos deslizadores, en ciertas configuraciones, para obtener el mejor resultado sin perder mucho tiempo. Sin embargo, hoy trataré de ahondar un poco en los valores, en las configuraciones básicas de renderizado, de manera de intentar ayudarlos a que obtengan y sepan cómo configurar de manera efectiva, eficiente, su render y ahorrar tiempo sin perder calidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a abrir nuestro Asset Editor y haremos clic en nuestro engrane que nos abrirá la configuración de render. Entonces, lo primero que vamos a obtener es, tenemos el lado izquierdo, ustedes lo verán así al abrirlo la primera vez. Sin embargo, lo podemos expandir. La primera pestaña que nos compete es la pestaña de render. En la pestaña de render tenemos varias opciones. La primera vendría siendo el motor de render. ¿Con qué vamos a renderizar? Podemos renderizar con el CPU, podemos renderizar con CUDA. CUDA vendría siendo las tarjetas gráficas GTX de Nvidia principalmente. ¿Qué sucede? Si tienen un muy buen CPU, es recomendable que rendericen utilizando la opción de CPU, obviamente. Si tienen una tarjeta Nvidia, por ejemplo, GTX, eh, usualmente el CPU seguiría dándoles un buen resultado. Sin embargo, si su tarjeta gráfica es de altas prestaciones, el uso de CUDA puede ser más factible. Incluso dando clic en GPU CUDA y dando clic en los tres puntos, podemos ver que acá sale nada más acá mi CPU. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una tarjeta gráfica instalada, les saldrá la opción de CPU y GPU y pueden renderizar utilizando las dos al mismo tiempo. Una compensará a la otra y generará tiempos de renderizado decentes. Y RTX es obviamente si poseen una tarjeta gráfica RTX de Nvidia, que posee las capacidades de renderizar en RTX, valga la redundancia. Yo, obviamente, como tengo solamente CPU instalado, no tengo tarjeta gráfica actualmente, utilizaré o utilizo CPU. En el momento que tuve tarjeta gráfica utilizaba el híbrido, sin embargo, CPU solamente me daba los mejores resultados. Acá tenemos la opción de render progresivo. También podremos ver en algunas ocasiones render interactivo. ¿Qué sucede? Tanto el render progresivo como el render interactivo son renderizados que se hacen o lo que se denomina renders de prueba. ¿Qué son los renders de prueba? Son renders que se utilizan con o que se hacen con baja resolución, con baja calidad, para poder ver cambios mínimos que vayamos aplicando en materiales o iluminaciones. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro modelo creado y deseamos, por ejemplo, hacer un cambio, cambiar el HDRI, cambiar el ángulo del HDRI, rotarlo, etcétera. Y usualmente con un render interactivo, si tenemos activada la opción interactiva, que podemos hacerlo acá, en la que aparece una pequeña tetera con un símbolo de play en el centro, eso nos activa un render interactivo, que será un render en tiempo real. Esta opción es muy buena si tienen un equipo de altas prestaciones, ya que es muy pesado a la hora de renderizar, ya que lo hace constantemente.
Si tienen un equipo de prestaciones medias o bajas, pueden bien hacerlo con un render progresivo y activarlo acá. Este es un render que se hace muy rápido y deja de tener una previsualización eh, rápidamente. De manera que podamos visualizar los cambios realizados sin necesidad de hacer un render completo. Tenemos el deslizador de calidad. Ahorita que estoy hablando en render de prueba, que hablé de render de prueba, usualmente los renders de prueba los hacemos en bajo o bajo plus, bajo más. ¿Por qué? Por lo que le dije, son renders que vamos a hacer para visualizar cambios pequeños en iluminaciones o materiales y no necesitamos toda la calidad del render. Ahora, una vez que tengamos un render configurado, ya tengamos nuestras iluminaciones, ya tengamos todos nuestros materiales en orden y queramos hacer nuestro render final o render de producción, debemos desactivar la opción de Progressive y subir la calidad a medio o medio más. ¿Por qué? Yo utilizo usualmente medio. Yo siempre renderizo los renderizados finales, los hago con medio porque las variaciones son muy pequeñas en comparación a medio más, alto y alto más o alto plus. Son muy pequeñas y son cosas que se pueden editar sin ningún problema en la postproducción. Recuerden, la postproducción se puede hacer dentro del frame buffer o se puede hacer en Photoshop. Y es obviamente mucho mejor ahorrarse el tiempo de renderizado e invertirlo en la postproducción después en Photoshop, que es relativamente sencilla, que sacrificar un tiempo mucho mayor de renderizado en V-Ray, en SketchUp, y luego tener que hacer retoques en Photoshop. Entonces yo recomiendo siempre renderizar en calidad Medium o Medium Plus. Tenemos actualizar los efectos al final, pocas veces, seguido, muy seguido o rápidamente. Usualmente los efectos yo los actualizo al final. Esto nunca lo toco, esto siempre lo dejo acá. Y tenemos que activar la opción de Denoiser. El Denoiser es lo que nos permitirá reducir el ruido en nuestro render. El ruido es ese pequeño granulado que se va formando en la imagen, que no es ideal, sin embargo, quitarlo totalmente no es recomendable. Quitar el ruido completamente incluso puede afectar el realismo de la imagen. Ya les explicaré por qué. Activando esta opción tenemos esta pequeña desplegable en donde tenemos el denoiser de V-Ray, inteligencia artificial de NVIDIA o OpenImage de Intel. Yo siempre trabajo, y esto es una recomendación creo que global, de trabajar con el denoiser de V-Ray. Por lo menos con esta configuración o con esta explicación ya tenemos lista lo que sería la parte de render, la pestaña de render. En la pestaña de la cámara, lo que usualmente trabajamos es la parte de la exposición, la parte de los EV, que se ve acá. Obviamente yo no la desactivo nunca, siempre la tengo activada y por defecto vienen 14.23. Mientras menor sea el valor, mayor será la apertura de la cámara, permitiendo que entre mayor luz. Y mientras mayor sea, menos será la apertura de la cámara y entrará menos luz, generando una imagen respectivamente más clara o más oscura. Los valores que yo usualmente los manejo están entre 11, 13 y hay que modificarlos muy poco. La variación es pequeña, ya que una variación entre 12 y 13 es muy significativa. Por ejemplo, 12 y 13 es muy significativa. Si vamos, por ejemplo, a hacer un render con 11, acá, ya vemos que está muy quemada la imagen, hay mucha iluminación. Y si cerramos y nos vamos a nuestro asset editor y modificamos a 12, por ejemplo, ya vemos que el quemado es mucho menos. Vieron que por modificar un solo valor es demasiado drástico el cambio. Entonces, esto es algo que hay que modificar con mucho cuidado. Eso es lo único que tocamos en la parte de cámara. Vamos ahora a la parte de salida del render. Esto es muy importante, muchachos. Esto de verdad es muy importante. Cuando estemos realizando renders de prueba, recomiendo siempre un radio o, bueno, una resolución de 800 por 450.
y recomiendo trabajar en un radio de 16:9, que es una pantalla ancha, o una pantalla larga, mejor dicho, larga. ¿Por qué? La mayoría de los monitores hoy en día son widescreen, son de pantalla larga en formato 16:9. 16:9 sería, por ejemplo, 800 x 450, 1280 por 720, 1920 por 1080. Son las resoluciones normales de los monitores. Y usualmente cuando entreguemos un render se verá en estas resoluciones. Sin embargo, se pueden poner resoluciones de 3000 o 4000 para hacer renders de producción con mayor detalle. Yo usualmente trabajo con renders de 1920 por 1080 para mis resultados finales, pero obviamente se puede trabajar con renderizados de mayor calidad. Siempre recomiendo activar la opción del Safe Frame. El Safe Frame lo que hace es activar estas barras negras que ven a los lados de la pantalla, a los lados de nuestro viewport de SketchUp, que nos permite saber exactamente qué se va a ver en nuestro render. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, a esta persona acá movida hacia este lado, lo único que veríamos si renderizáramos en este momento sería su pierna. Ya vamos a ver. Esto nos permite, de manera sencilla, encuadrar de manera adecuada nuestra imagen. Es extremadamente importante encuadrar bien nuestra imagen y que lo que queramos que se vea en nuestro render final, sin necesidad de estar haciendo un render tras otro y tanteando las opciones. Entonces, es siempre recomendable tener activado el Safe Frame a la hora de renderizar, sea cual sea nuestra resolución. Sin embargo, podemos modificar también lo que es el radio de aspecto a 1:1, un render cuadrado, 4:3, 5:4. Esto depende mucho de dónde queramos publicar nuestro render. Por ejemplo, si queremos publicar nuestro render, si no mal recuerdo, en Facebook, e Instagram tienen una resolución de 1080 por 1080. Es decir, tendríamos que configurar nuestro render en cuadrado y colocar 1080 por 1080. Y esto sería lo que renderizaríamos, perdón, a la hora de querer publicar ese render en Instagram, por ejemplo. Y recuerden que las redes sociales es algo muy importante para nosotros los renderistas, arquitectos o ingenieros, ya que ahí es donde vamos a plasmar nuestro trabajo y es donde la gente hará las redes sociales, nuestras redes sociales lo que harán es a la vez de portafolio. Acá es donde la gente verá todos nuestros trabajos, verá toda nuestra interacción con usuarios y es altamente importante tenerlos al día y con la calidad precisa. Vamos a nuestro Asset Editor y por lo menos en lo que respecta acá ya hemos terminado con esta pantalla a la izquierda. Podríamos incluso eliminar el fondo. El fondo lo que hace es simplemente este fondo de V-Ray lo elimina. Pero podemos dejarlo activado. Igual en postproducción o si usan un mapa HDRI, esto se modifica por su cuenta. La sección de calidad yo no suelo modificarla. ¿Por qué? Porque esta ya va acorde a nuestra calidad que seleccionamos en la pestaña de render. Si vemos acá, estos valores se van modificando solo según voy moviendo este deslizador. Usualmente, como trabajo en medio, quedo con estos valores. ¿Qué otra pestaña podemos tocar? En los parámetros de render, calidad es lo único que yo toco realmente. O sea, me refiero, lo único que se modifica es la calidad con este deslizador del lado izquierdo. Pero no toco manualmente ningún deslizador y lo dejo tal cual como está. Luego vamos a la parte de iluminación global. ¿Qué sucede? Los rayos primarios pueden estar en Brute Force o en Irradiance Map. ¿Cuál es la diferencia? Brute Force es mucho más preciso y da un efecto mucho más realista, pero toma mucho más tiempo. ¿Qué sucede? Esto definirá los rebotes de luz. El Light Caché lo podemos trabajar en 800 o en 1000. El Secondary Ray siempre lo dejamos en Light Caché y este valor podemos trabajarlo en 800 o en 1000. No hay ningún problema. Eso depende de su escena, de las fuentes de luz. Para renders de interiores. Renders de interiores que tienen más de una fuente de luz, tienen la fuente de luz del mapa HDRI, tienen la fuente de luz de las luminarias o cualquier LED que se tenga, que ahora son muy comunes, es recomendable usarlo en Brute Force.
tomará más tiempo, pero dará más calidad. Sin embargo, si estamos en un render de exterior donde solamente tenemos el HDRI funcionando o el sol, ya sea un HDRI o el sol, recomiendo colocarlo en Irradiance Map. Dará un resultado mucho más rápido, no se perderá calidad relevante, obviamente. Y recomiendo acá en la sección de Irradiance Map cambiar el min rate, el radio mínimo, a -4 y el max rate a -2. Eso nos dará un resultado muy bueno. Recuerden, renders de interior con muchas fuentes de luz es mejor sacrificar un poco el tiempo y utilizar brute force. Y para renders de exteriores es recomendable, o yo recomiendo más, usar Irradiance Map. ¿Se puede usar Irradiance Map en interiores? Sí, sí se puede usar. No tendrá la misma calidad final, pero si el render está configurado, me refiero, materiales e iluminaciones de manera adecuada, Irradiance Map, la calidad que se pierde no va a ser tan significativa como para no utilizarlo. Ya sería que ustedes hicieran un render de prueba con Irradiance Map y un render de prueba con Brute Force y ver qué resultado les parece mejor. Recomiendo activar en Global Illumination, aquí en los 3 puntos, el Ambient Occlusion. Simplemente activarlo de manera que se habilite, que nuestro mapa de Ambient Occlusion haga su función adecuadamente. Fuera de esto, podemos cerrar la parte de iluminación global y ver que parámetros de cámara avanzados no los tocamos en realidad. Ambiente volumétrico no lo tocamos, el outlines tampoco lo tocamos y nos vamos a la parte de denoiser. Recuerden, nosotros estamos trabajando con el denoiser de V-Ray, como lo podemos ver aquí a la izquierda. Y les dije que el denoiser, si lo quitamos mucho, puede afectar el realismo de nuestra imagen. Por ejemplo, si nuestro denoiser es muy fuerte, por ejemplo, acá tenemos una configuración por defecto, pero tenemos también suave por defecto y fuerte. Si nuestro denoiser es muy fuerte, puede incluso afectarnos nuestros bumps y nuestros displacement, quitando realismo a la imagen. Por ejemplo, si tenemos una pared de estuco que tiene cierto relieve y activamos el denoiser en fuerte, esa pared podrá quedar totalmente plana porque va a afectar nuestros mapas de bumps y displacement que tendría esa pared de estuco. También puede suceder con paredes de bloques, paredes de ladrillo. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Yo suelo colocar mi denoiser en mild o suave. Un denoiser suave no nos va a afectar en gran medida los relieves y bumps de nuestras texturas y nos daría el mejor resultado. Entonces, muchachos, este video fue relativamente corto, bueno, creo que es relativamente corto, tratando de explicar las configuraciones básicas de V-Ray para SketchUp y obtener el mejor resultado sin sacrificar calidad. Recuerden, lo principal es dejar en medio la calidad, utilizar renders progresivos a la hora de hacer renders de prueba con una resolución de 800 por 450 aproximadamente. Modificar los EVs de la cámara muy levemente, trabajar las iluminaciones globales en Brute Force o Irradiance Map, realizar distintas pruebas para ver cuál sería el mejor resultado según su gusto personal y no exagerar con el denoiser. Es muy importante la parte de no exagerar con el denoiser. Bueno, muchachos, espero que esta explicación les haya sido de provecho. Espero que puedan ir probando en sus próximos proyectos a la hora de renderizar. Y recordarles, si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, den me gusta y dejen sus comentarios. Eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos y que el canal crezca y llegue a más personas y podamos incrementar lo que es este mundo, este muy bonito mundo del renderizado. Y si está dentro de sus posibilidades también, por favor, síganme en mis redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, muchachos, espero verlos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día.